Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Estamos aquí reunidos en nuestro hogar, en los estudios de Yecna Los Cedros, para poder compartir en cada semana, sábado y domingo, la palabra del Señor, ¿verdad? Porque su palabra no vuelve vacía y cumple un propósito, ¿cierto? Y ese propósito es edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para poder desarrollarnos, crecer en armonía, en amor, en el Señor, ¿verdad? Gracias damos a Dios también por estar aquí nuevamente un día más con ustedes, ¿verdad? Desde sus hogares, familias, esposas, hijos, un fuerte saludo de la familia pastoral, cierto que estamos aquí desarrollando los cultos virtuales, ¿verdad? Preparándonos, capacitándonos, entrenándonos, como dice la palabra del Señor. Y saludos también de mi esposa, de mis hijos también. Hoy vamos a compartir un tema también importante acerca de la serie que estamos predicando acerca de Génesis, ¿verdad? Hoy es el tema la Torre de Babel, ¿verdad? El día domingo fue el pacto que hizo Dios con Noé, y el sábado fue el diluvio, ¿verdad? Que es importante para nuestras vidas también, que debemos de depender de Dios, estar siempre en contacto con Dios, conectados a la vida verdadera, para poder juntos en armonía crecer, como dice su palabra en Juan capítulo 15, ¿verdad? En la vida verdadera, desarrollándonos, fortaleciéndonos en su palabra y en la fuerza de su poder, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, desde aquí, siguiendo con este culto virtual, vamos a escuchar la palabra, las alabanzas al Señor, pero vamos a orar para que Dios direccione nuestra vida, direccione su palabra. Oramos juntos todos de nuestros hogares. Señor, gracias te damos por todo lo que tú nos das, vida y vida en abundancia. Te pedimos, Padre Santo, que tú direcciones nuestras vidas, que tú guíes, Señor, nuestros pensamientos, y nuestro corazón también esté conforme a tu corazón, Señor. Y que seas tú, Señor, tomando control de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, Padre Santo, para que puedan entender cuál es la buena voluntad y perfecta tuya, Señor, que se encuentra en tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a escudriñar tu palabra, a ser fieles y verdaderos, Señor, a poder, Señor, cada día, Señor, seguir tus pisadas, tus propósitos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a escuchar unas alabanzas al Señor para luego leer su palabra y luego la exposición bíblica del tema. Amén. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación, no vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar, la muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz.
es para tu gloria. Dios, todo 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 es para tu gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Amén. Entonces, queridos hermanos, el tema de hoy es la Torre de Babel con la serie de Génesis, ¿verdad? Entonces, dice así la palabra de Dios en el texto bíblico, en Génesis 11, del 4 al 7, dice así la palabra del Señor. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Al 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Palabra del Señor, queridos hermanos, ¿verdad? Después del diluvio, ¿verdad? Nuevamente Dios, en el capítulo 9, del 1 al 7, dio unas palabras para los hijos de Noé, ¿verdad? Dijo así, los bendijo y dijo, fructificad, multiplicad y llenar toda la tierra. O sea, Dios quería que sus hijos, los hijos de Noé, ¿verdad?, puedan fructificarse, multiplicarse y esparcirse por toda la tierra, ¿verdad? Formar familias y expandirse como era la voluntad de Dios, la voluntad perfecta. Si Dios nos dice, queridos hermanos, que hay que expandir, ¿cierto? Hay que expandirse, ¿verdad? Y por toda la tierra, entonces tenemos que ser obedientes a esparcirnos, ¿verdad? Entonces esa es la voluntad perfecta de Dios, eso es lo que quiere Dios, que nosotros seamos obedientes, sinceros, íntegros de corazón al ser obedientes, ¿verdad? Porque la obediencia trae prosperidad, trae éxito, es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser obedientes a Dios y también enseñar obediencia a nuestra familia, a nuestros hijos, para que también puedan ser prosperados, ser bendecidos de parte de Dios. Los hijos de Noé son tres, Sem, Cam y Jafet, en el capítulo 10. Cam engendró a Cus y Cus engendró a Nimrod, ¿verdad? Según la palabra de Dios dice que Nimrod era el primer poderoso de toda la tierra, ¿cierto? Era cazador, vigoroso, delante de Jehová, ¿verdad? Y él en las llanuras de Sinar, o sea, era una llanura pues inmensa de kilómetros cuadrados, y ahí él edificó muchas ciudades. En ellas está
Babel, Erec, Acab y Calne y Resén, ¿verdad? En la llanura de Sinar. Y después salió para Siria, y en Siria edificó 3 ciudades. Edificó la ciudad de Nínive, Roboc y Cala, ¿verdad? Son 3. Entonces vemos, queridos hermanos, aquí, ¿verdad? Para seguir hablando de este hombre, Nimrod, era un hombre poderoso también, dice la palabra. Entonces, intelectual quizás, un hombre valiente, un hombre líder por excelencia, un hombre que usaba su palabra para poder atraer multitudes, ¿verdad? Porque para construir grandes ciudades, tenía que atraer a muchas personas para poder lograr su propósito, ¿verdad? Nimrod era un hombre que conocía también un poco de Dios, también porque sabemos que Noé comenzaba a hablar de Dios y de todo lo que fue recibió de sus antepasados, ¿verdad? También él comenzó a enseñarles a sus hijos, ¿verdad? Y estos a sus hijos, pero aquí vemos que para Dios no hay excusa, porque sus hijos, sus generaciones de Noé conocían al Dios verdadero, a ese Dios fiel, poderoso, ¿verdad? Conocía a ese Dios misericordioso, ¿verdad? Acerca del diluvio, ¿verdad? Entonces ellos conocían la palabra de Dios, conocían de Dios, ¿verdad? Entonces aquí, queridos hermanos, vemos ya en el Génesis capítulo 11, del 4 al 7, vemos que toda la tierra tenía un solo idioma, o sea, todos los habitantes de la tierra de aquel entonces hablaban un solo idioma, un solo lenguaje, usaban las mismas palabras, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que ellos se fueron a un lugar llamado Sinar, ¿cierto? Sinar, una llanura de Sinar que eran de kilómetros y kilómetros cuadrados, y ahí comenzaron a edificar una ciudad, ¿verdad? Entonces ellos eran grandes edificadores, porque ya sus conocimientos iban yendo para más, ¿cierto? Se iban capacitando. Eran hombres que ya sabían hacer ladrillos, coser el ladrillo, y para poder afirmar el ladrillo para las construcciones y edificaciones de grandes edificios, casas, comenzaron a hacerlo con asfalto, ¿cierto? Antes era con adobe y después pasaron a edificaciones con mezcla de asfalto, o sea que sus conocimientos iban mejorando cada día. Entonces ellos, ¿verdad?, comenzaron a decir: hagamos y edificamos una ciudad grande, una torre grande, ¿verdad? Entonces, como todos estaban unidos, como todos tenían un solo idioma, como todos estaban injertados, ¿cierto?, bajo el mando de este hombre poderoso, Nimrod, entonces comenzaron, ¿cierto?, a edificar todos juntos una torre que llegue hasta el cielo, ¿verdad? Esto quiere decir que este hombre era un líder por excelencia, era un planificador, ¿verdad?, para poder construir grandes edificaciones, ¿verdad? Y entonces Nimrod era un hombre líder, un hombre que sabía manejar, ¿cierto?, a estos pueblos grandes. Entonces sucedía que estos hombres eran unidos, ¿cierto? Tenían propósito de vida, tenían propósito para edificación, propósitos para poder hacer grandes cosas, ¿verdad? Y comenzaron a edificarnos, o sea, perseveraron en su objetivo de comenzar a edificar, y comenzaron a edificar, ¿cierto?, construcciones grandes. Entonces, pero ¿qué sucede? Sucede que Nimrod era un hombre que se rebeló contra Dios, un hombre que no quiso saber nada, absolutamente nada de Dios, ¿verdad? Este hombre comenzó a hacer sus propios propósitos, sus propios planes, sin consultar con Dios, porque él estaba lejos de Dios, porque se rebeló contra Dios,
¿verdad? Quería hacerse un hombre poderoso, quería hacer grandes edificaciones, quería hacerse un nombre, y también por si al caso, si son esparcidos por toda la tierra, entonces ellos querían un nombre para poder unirse nuevamente, para poder no depender de Dios, sino depender de sí mismo, depender de algo, ¿cierto? Que para ellos es algo importante, revelante, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dios, queridos hermanos, quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y también Dios quiso algo mejor para aquellas ciudades, hombres, pueblos, naciones que Dios amaba, ¿verdad? Porque Él amaba al pueblo. Entonces, pero Dios, ¿cierto? Como es un Dios santo, un Dios puro, un Dios que quiere que muchos hagan su voluntad y todos hagan su voluntad, pero muchas personas no quieren hacer la voluntad de Dios, no quieren acercarse a Dios, ni tampoco consultar con Dios, ni consultar con sus planes, ¿cierto? En este caso estaba Nimrod y todo el pueblo que lo seguía, ¿verdad? Hacer grandes cosas para sí mismo, ¿verdad? Entonces Dios bajó y vio que estos hombres tenían planes, tenían propósitos, hablaban un solo idioma, estaban unidos y no iban a parar hasta cumplir su propósito de edificar esa torre grande, elevada, ¿cierto? Que supuestamente iba a llegar hasta el cielo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Llegar hasta el cielo da una representación de que ellos querían quizás ser como Dios, ¿cierto? Ser independientes de Dios, ¿verdad? Hacer sus cosas, sus propias cosas, tener una propia cultura, un propio poder, ¿cierto? Entonces no quería que Dios, ¿cierto? Dios haga la obra en ellos, ¿verdad? En estos tiempos peligrosos también, y no solamente en estos tiempos, sino en muchos tiempos antiguos, ¿verdad? Muchos hombres hicieron grandes nombres, ¿cierto? Pero sin Dios. Grandes edificaciones, pero sin Dios. Tenían grandes planes, pero sin Dios, queridos hermanos. Y sin Dios no somos nada, ¿verdad? Todos nuestros planes, nuestros propósitos, todo lo que nosotros queremos hacer, tiene que estar en la buena voluntad de Dios y consultar con Dios qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que quiere Dios también, ¿verdad? No nos olvidemos, ¿cierto?, de siempre estar con Dios, consultar con Dios y ver que todo se haga conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces lo que estos hombres estaban planeando y planificando no era la voluntad de Dios, sino era su propia voluntad. Ellos querían ser opuestos a lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, como Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Y sabe que el hombre en su maldad, en su corazón, ¿verdad?, iba a fracasar, iba a ir de peor en peor. Entonces él tuvo que intervenir en los planes de Nimrod, en los planes de esta torre de aproximadamente 60 metros que lo estaban construyendo prácticamente, ¿verdad? Entonces Dios bajó, ¿verdad? Y como Dios es un Dios poderoso, queridos hermanos, confundió las lenguas de todos los que estaban en esa ciudad, en esa construcción, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Dios es un Dios bueno, Dios poderoso, queridos hermanos, ¿cierto? Que cuando Dios dice confusión de lenguas, hermanos, todo el pueblo, todos aquellos que estaban edificando esa torre, todos comenzaron a hablar diferentes lenguas, diferentes dialectos, ¿verdad? Entonces cuando ellos comenzaron a decir algo, por ejemplo, para alcánceme el ladrillo, no lo entendían, alcánceme la mezcla, no entendían, ¿verdad? Entonces la construcción, la edificación de aquella torre, de aquellas ciudades, fueron paralizadas. ¿Por quién? Por Dios, hermanos. Cuando Dios determina algo, nadie lo puede parar. Así es nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, esa ciudad fue paralizada por Dios,
¿verdad? Por ese Dios verdadero. Los hombres no se podían entender. Entonces cada uno que hablaban idiomas diferentes comenzaron a reagruparse en grupos, todos aquellos que hablaban el mismo idioma, ¿verdad? Muchos teólogos, muchos estudiosos decían que en esa confusión hubieron como centenares de lenguas, ¿cierto? Que hablaban el mismo idioma, y esos grupos comenzaron a reagruparse en el mismo dialecto, en el mismo lenguaje, ¿verdad? Y se fueron en diferentes direcciones, ¿verdad? Para formar ciudades, para poder seguir viviendo, seguir gozándose de la vida, ¿verdad? Porque Dios siguió con esa bendición de fructificar, multiplicarse y llenar toda la tierra. Y es ahí, hermanos, donde Dios se goza, se deleita, hermanos, porque ese fue el verdadero plan de Dios, de llenar la tierra, ¿cierto? De esparcirse por toda la tierra. Y ahí, hermanos, en la confusión de lenguas, ahí Dios los esparció ya cada uno en su lengua, ¿verdad? Imaginemos o parafrasear el texto, imagínense que hubieron 10,000 personas, entonces hubieran 100 grupos, ¿cierto? De 100 personas en diferentes grupos se esparcieron por toda la tierra para poder formar familias enteras, ciudades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, hermanos, cumpliendo su propósito. Si el hombre no obedece a Dios y el hombre comienza a hacer lo que le conviene, entonces Dios interviene. ¿Para qué? Para que el hombre pueda entender que está mal, ¿cierto? Que no es lo que Dios quiere, y Dios le hace entender esto, ¿verdad? De que no está bien eso. Entonces Dios hace volver el corazón y la mente a Dios, ¿verdad? Ese Dios verdadero. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos dos puntos importantes acerca del corazón y la mente. ¿Cómo era el corazón de aquellos hombres de Nimrod y todos los de la ciudad, ¿cierto? De la Torre de Babel? Sus corazones eran llenos de orgullo, de soberbia, de altivez, ¿cierto? Ellos edificaban grandes torres, grandes ciudades. ¿Para qué? Para el culto de adoración, por ejemplo, a la luna, al sol, las estrellas, los astros, ¿verdad? Porque su corazón no está tendido a Dios, de exaltar a Dios, de poder adorar a Dios, sino de adorar a aquellos que puedan ver ellos, ¿cierto? Y ellos en las alturas querían llegar al cielo para poder adorar ellos a la luna, al sol, las estrellas, los astros, etcétera, etcétera. Su corazón estaba lejos de Dios, queridos hermanos. Y nuestro corazón, ¿cierto? En estos tiempos no debe estar lejos de la presencia de Dios, no debe estar lejos de Dios. Nuestro corazón tiene que estar cerca a Dios, ¿verdad? De adorarlo a Dios, de poderle hablar con Él, ¿cierto? Porque nuestro corazón tiene que ser un corazón agradecido, un corazón amable de parte de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿cierto? O sea, el hombre antes del diluvio, ¿cierto? Su corazón está lleno de maldad, de pecado, ¿verdad? De las obras de la carne, ¿verdad? Es por eso que vino el diluvio. Dios hizo que haya un diluvio. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones que puedan venir sean generaciones que alaben a Dios, que adoren a Dios, que estén cerca a Dios, que hagan la voluntad de Dios. Pero, queridos hermanos, la realidad es otra, que el corazón del hombre siempre está envanecido, tendido hacia el pecado y hacer lo malo y no ser agradecidos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede entender el corazón del hombre? ¿Cierto? ¿Quién puede escudriñar el corazón del hombre? Solamente Dios, ¿cierto? Es por eso que Dios interviene para poder direccionar al hombre, ¿cierto?
en los caminos rectos de Dios y no en los caminos malos, ¿verdad? Siguiendo con el texto bíblico en Proverbios 4:23, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, queridos hermanos, Dios nos dice, para que no se repita, ¿cierto? En la Torre de Babel, en nuestras vidas y en nuestras familias, tenemos que guardar nuestro corazón, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Nuestro corazón tiene que estar guardado, ¿cierto?, en Dios, a través de la palabra de Dios, a través de escudriñar la palabra de Dios. La palabra nos dice que tenemos que acercarnos a Dios, que tenemos que limpiarnos, que tenemos de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿verdad? Para no hacer cosas indebidas, para no ser tendidos más y más al pecado, sino poner un freno, ¿cierto? Para no pecar, ¿cierto? Ser siempre agradecido a Dios, siempre adorando a Dios, siempre escudriñando la palabra, siempre orando, ¿verdad? Para cumplir los propósitos y los objetivos de Dios para nuestra vida, en familia, en nuestro hogar, en la casa del Señor, donde Dios nos lleve. Tenemos que siempre hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. En Jeremías 17 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ¿quién conoce el corazón? El corazón es engañoso, ¿verdad? Pero es engañoso cuando tú ya no estás en la palabra, cuando tú ya no comienzas a fluir en las cosas del Señor. Ese es el corazón engañoso. Pero cuando nosotros estamos centrados en la vid verdadera, conectados en ella, en Dios, hermanos, nuestro corazón tiene que estar tendido a las cosas de Dios, ¿cierto? Tendido a hacer la voluntad de Dios. Ya no tiene que ser engañoso, sino que tiene que estar en la perfecta voluntad de Dios, escudriñando siempre la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Para que no pase lo mismo que le pasó a Nimrod, que le pasó a muchos hombres de Dios, ¿cierto? Gente que se desviaron de los propósitos de Dios. Dios tuvo grandes propósitos, grandes objetivos con hombres y mujeres de reino, pero muchos se desviaron, ¿cierto? No volvieron a Dios. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que centrarnos en Dios, ¿cierto? Centrarnos en Dios, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, la mente de aquellos hombres, ¿cómo era su mente de aquellos hombres que estaban construyendo, edificando esas ciudades, la Torre de Babel? Tenían una mente carnal, una mente diabólica, terrenal. Su mente solamente estaba para hacer cosas malas, destructivas, ¿verdad? Cosas para agradar a su propia carne, agradar al hombre, agradar a ciudades, agradar que el hombre le alabe, ¿cierto? Le glorifique a ellos por las construcciones, por sus planes, por ser edificadores, por ser conquistadores. Eso es lo que le gusta al hombre, que lo adoren, que le alaben, ¿cierto? Pero hermanos, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo para poder exaltar, alabar al único Dios verdadero, el Dios que nos hizo a cada uno de nosotros a imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, ¿verdad? La mente de Cristo. Aquellos hombres querían tener una cultura diferente a la cultura de Dios, a la cultura de reino. Nosotros tenemos que tener la cultura de reino, ¿verdad? Entonces, en Corintios capítulo 2, 16, ¿cierto? Nos dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Esa mente tiene que ir renovándose día a día, ¿verdad? Para poder llegar a tener la mente de Cristo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Escudriñando su palabra, leyendo la palabra, ¿verdad? Entonces Dios nos va
entrenando, nos va instruyendo a través de la palabra para poder saber cuál es la dirección correcta, cuál va a ser el pensamiento correcto, el consejo correcto que nosotros debemos de tener para cuando vengan tiempos difíciles, podemos nosotros decir, la palabra de Dios dice así, esta es la voluntad de Dios, este es el camino correcto, este es el momento correcto, ¿verdad? Para edificar, para construir, para hacer grandes cosas en Dios, ¿verdad? Ahora, nadie dice que no podemos edificar, ¿cierto? Casas, edificios, pero tenemos que hacerlo bajo los propósitos de Dios, bajo los conceptos de Dios, bajo los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, ¿cierto? Tenemos que tener la mente de Cristo, ¿cierto? Dios nos va a instruir, el Espíritu Santo nos va a instruir y nos va a hablar acerca de Cristo, nos va a hablar acerca de Dios, nos va a decir que tenemos que instruirnos bajo el poder de la palabra, en la Torah, ¿cierto? Entonces Dios nos va llevando de triunfo en triunfo, de prueba en prueba, y vamos a salir victoriosos, porque eso es lo que quiere Dios. Dios quiere que nosotros seamos triunfadores, vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Dios tiene planes, propósitos para nuestra vida, y esos planes van a ser buenos para nuestra vida, ¿verdad? Objetivos grandes, metas grandes, porque nuestro Dios es grande, ¿verdad? El próximo capítulo el versículo es Isaías 55:6, dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, ¿cierto? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestros pensamientos, ¿cierto?, propios de nosotros, no podemos caminar grandes kilómetros sin Dios. Nuestros caminos tienen que ser los caminos de Dios, y nuestros pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios que se encuentran en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que volver a Dios, ¿cierto? Si estamos haciendo planes que no nos van a edificar, si vamos a hacer cosas que no nos van a edificar, entonces tenemos que dejarlo y volver a Dios, y que Dios nos perdone, y Dios nos va a perdonar y va a ser misericordioso con nosotros para poder volver a hacer nuevos planes y poder llegar a cumplir nuestros planes y nuestro propósito, porque Dios nos va a direccionar, porque Él es nuestro Dios, ¿verdad? Es grande, poderoso, estamos en sus manos, queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, en Romanos capítulo 12:2, ¿qué nos dice la palabra en Romanos 12:2? Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, nosotros, para poder entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que ser transformados a través de la palabra de Dios día a día. A medida que nosotros vamos escudriñando la palabra de Dios y nos vamos guiando y vamos dejando las cosas que no son agradables a Dios, entonces vamos, ¿cierto?, vamos comprobando cuál es la voluntad de Dios, porque muchas cosas las vamos a dejar y nuevas cosas vamos a hacer, ¿cierto? Lo viejo, lo que no sirve, va a quedar, va a ser consumido, lo vamos a tener que cancelar, y lo bueno, lo que va resultando de la buena voluntad de Dios, eso tenemos que hacer, ¿verdad? Dios nos va diciendo qué es lo que no va a hacer, Dios nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para poder ser agradables a Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, aquellos hombres, Nimrod y todo su ejército, digamos así, no estaban dentro de la voluntad de Dios, dentro de los planes de Dios, estaban oponiéndose a hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios los confundió en la Torre de Babel, ¿verdad?
para poder cambiar, ¿cierto? Cambiar sus planes, ¿cierto? Los confundió en su lengua y los esparció para que así ya puedan hacer la voluntad de Dios, pero Dios siempre está ahí vigilando a cada uno, ¿cierto? De aquellos tiempos, y también a cada uno de nosotros. Dios nos está viendo, nos está observando cómo estamos llevando nosotros nuestra propia vida, ¿cierto? Si es agradable a Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos va a hablar a través de la palabra, ¿cierto? Para poder direccionarnos, ¿cierto? Dios no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar, queridos hermanos. Dios está en Cristo Jesús. Jesús está en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe no mengue, no decaiga, no se disuelva, sino que se fortalezca más y más nuestra fe en la palabra de Dios, querida iglesia, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, que si nosotros en estos tiempos estamos haciendo torres de Babel, ¿cierto? En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro reino, queridos hermanos, tenemos que destruirlo, ¿verdad? Porque eso no es agradable a Dios. Dios quiere que nosotros construyamos edificaciones, ¿cierto? Espirituales, ¿cierto? De poder construir, por ejemplo, un culto de adoración en nuestras vidas, un devocional de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, las cosas que se ven son terrenales, ¿cierto? Y van a aparecer. Y las cosas que no se ven son eternas, y esas no van a perecer, sino que van a estar para toda la eternidad. Entonces nosotros queremos que cada uno de nosotros, familia en Cristo Jesús, ¿verdad? Aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales en todo el mundo, ¿verdad? Queremos que cada uno de nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y podamos decirle al Señor que entre a nuestro corazón, ¿verdad? Y recibirle como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, e ir con Él hacia la eternidad en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en estos tiempos peligrosos se está también dando un término que ya es antiguo, pero que también es nuevo, ¿cierto? Para estos tiempos del año pasado se está diciendo acerca del nuevo orden mundial, ¿cierto? Con esta nueva llegada de este virus, el COVID-19, se estaba hablando bastante acerca del nuevo orden mundial, ¿verdad? Que haya una sola moneda, que haya un solo nombre, quizás un solo sistema político, una sola religión más adelante, porque ya muchos políticos con gran renombre, ¿cierto? A nivel mundial están diciendo de que Dios, ¿verdad?, es un estorbo en el mundo para sus propios intereses, ¿cierto? Políticos, sociales, culturales, ¿verdad? Que la iglesia también es un estorbo dentro de las relaciones sociales, ¿cierto? En cuanto a lo que es en todo el mundo, ¿verdad? O en otras palabras, el mundo prácticamente no quiere saber nada de Dios, se oponen a Dios, se oponen también que haya iglesia del Señor, ¿verdad? Que no se hable de Dios, que no se lea la Biblia, ¿cierto? Que no se ore. Todo eso se está viendo, hermanos, en todo el mundo, ¿verdad? Y esto con el aislamiento social, ¿cierto? De las cuarentenas en todo el mundo, ¿verdad? Es un paso quizás hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, queridos hermanos, sobre las 70 semanas que habla el profeta Daniel, que ya estamos en la semana 69, ¿verdad? Y prácticamente ya estamos a un paso de la semana 70 para que se cumpla la profecía, para que se cumpla la palabra de Dios sobre la venida del anticristo, ¿verdad? Entonces, pero mientras que estamos todavía aquí en la semana 69, tenemos que procurar
¿cierto? Ser más unidos, ser más amorosos, ¿verdad? Estar conectados en la vida verdadera, conectados en las redes sociales, en los cultos, ¿cierto? Ser edificados, estar predicando la palabra, ¿cierto? Entonces estar firmes en la fe, ¿cierto? Motivándonos los unos a los otros, ¿verdad? Porque los tiempos son difíciles, no sabemos qué pasará de aquí al otro año, de aquí dentro de 5 años, algunos estaremos, otros no estaremos, ¿verdad? Porque la muerte viene y no avisa, entonces tenemos que estar preparados, queridos hermanos, ¿cierto? Esto del nuevo orden mundial, que no nos asuste, ¿verdad? Que no nos asuste, porque va a venir de todas maneras, tiene que venir, será en nuestro tiempo o será en otro tiempo, pero hermanos, de todas maneras va a venir, pero también tenemos que recordar que va a venir también nuestro Salvador, nuestro Señor, a llevar a su iglesia, una iglesia santa, pura, una iglesia que se está santificando, que se está edificando, queridos hermanos, y que va a ir también muy pronto a la presencia del Señor. Como dice el apóstol Pablo, si no somos primicias, entonces seremos transformados, arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos a ir con el Señor en las nubes, y después, queridos hermanos, vamos a gozar en la boda de Cordero y vamos a estar con el Señor todos los días de nuestra vida. Queridos hermanos, que Dios me lo bendiga a cada uno de vosotros, familia del Señor, niños, jóvenes, solteros, casados, que Dios me lo bendiga en este tema de gran importancia, la Torre de Babel. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por todas las cosas que tú nos das. Gracias, Señor, porque cada día tú nos enseñas a través de tu palabra cómo debemos de conducirnos, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades, en medio, Señor, de tantas cosas que puedan venir a nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en el trabajo, en los estudios, Señor. A veces, Señor, podemos tener alguna duda, alguna confusión, Señor, pero, Señor, si nos vamos hacia ti, Señor, a través de tu palabra, escuchando tu palabra, vamos a encontrar, Señor, que toda duda, Señor, va a ser disipada bajo el poder de tu palabra, Señor, y vamos a conocer cuál es tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das, Señor, esa fortaleza de seguir adelante, siguiendo las pisadas de nuestro Señor, que no es fácil, ¿cierto? Que no es fácil, pero tampoco imposible. Con Cristo Jesús somos más que vencedores. Iglesia del Señor, levantándonos día a día, fortaleciéndonos a través de su palabra, vamos a seguir adelante cumpliendo los propósitos de Dios. Amén. Hablando un solo lenguaje, un solo idioma, ¿cierto? Que es en Cristo Jesús, que es la palabra del Señor. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Bueno, vamos a dar los anuncios, queridos hermanos. Sabemos que en este tiempo de que ya no hay cuarentena, ¿cierto? Ya solamente hay toque queda de 9 a 4 de la mañana, y los domingos va a haber, en estos domingos va a haber aislamiento social, o sea, prácticamente todos vamos a estar en casa, ¿verdad? Con respecto a abrir los templos, todavía el Estado peruano no nos da la cobertura para abrir los templos. Vamos a esperar de aquí al 15 de marzo, que es lo que nos dice a través del Señor el Estado peruano, ¿verdad? Pero tenemos que tener la paciencia y el coraje, la valentía para poder perseverar para luego congregarnos, ¿verdad? Si no estamos congregando en el templo, estamos congregando a través de las redes sociales, que también son para poder edificar al cuerpo de Cristo. Bueno, saludamos aquí a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Buenos saludos para la familia Pastoral, a la familia Correa Gamboa, nuestro hermano Carlos, Juanita y David también. A la familia Barrientos también, a nuestro hermano Mario, a nuestra hermana Antonia, Samir, Shaylor, a nuestra hermana Lucero Matos, saludos para la familia, para tu papis, hermana Lucero, a Miriam Vivanco, saludos para ella, de Miriam Vivanco, que el día de mañana cumple un año más de vida. Muchos saludos de aquí, de los estudios de Yegna Los Cedros.
Saludos a la familia, también a tu mami, también a Jennifer, a Arisa, también a su familia, sus papis, desde el Callao, muchas bendiciones también. A la familia Correa Zapata, a nuestro hermano Christopher, que siempre está ahí atento, apercibido, para poder escuchar la palabra de Dios, a Mark, a Click, a Leila, a nuestro hermano Luis Nicho, también a su familia, a Belén también, ¿cierto? Muchas bendiciones también a la familia, a nuestro hermano Johnny Saldarriaga, de la tierra veraniega de Sullana, su esposa también, a su hijo también, muchas bendiciones también, y también a Agdiel Reyes también, a nuestro hermano Luchito, muchas bendiciones también, y saludos para todos, ¿verdad? Para todos aquellos que se van a conectar más adelante, ¿verdad? Y le deseamos muchas bendiciones, salud, prosperidad, ¿verdad? Y siempre orando los unos a los otros, queridos hermanos. Que Dios me le bendiga. Será de aquí hasta el día sábado, ¿cierto? Que está nuevamente con la serie, ¿cierto? De Génesis, queridos hermanos, ¿cierto? El tema es Abraham, y el domingo tenemos también el tema de el hijo de la promesa. Que Dios me lo bendiga, y será hasta el día sábado, querida iglesia del Señor, siempre conectados en la Big Verdadera y también en las redes sociales. Que Dios me lo bendiga. Amén. Respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta. Eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Que tu palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé. Mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande. La tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo,